Siempre un privilegio, hermanos, poder meditar en la palabra del Señor. Les invito al segundo libro de Reyes, si me acompañan. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Leemos del primer versículo a la primera parte del versículo 7. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Amén, lleguemos hasta ahí. Siempre cuando iniciamos, hermanos, un año, ¿verdad? Un año nuevo, hay nueva expectativa, hay deseos de hacer algunas cosas diferentes, hay, tantas cosas que esperamos y ansiamos y deseamos. A veces nos ponemos a pensar, ¿será este año diferente al pasado? ¿Será mejor? ¿Será igual o peor? Hay muchas cosas, pero generalmente hay esperanza, hay alegría, hay cierta, algo se espera. Sobre todo los cristianos esperamos, ¿será que en el 2018 el Señor Jesús va a venir? Y hay una constante espera. Pero hermanos, en esta mañana, aprovechando el primer domingo de este año, yo deseo hablarles con este tema. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo. Tanto en sus vidas, en mi vida, en toda la congregación. Dios desea impactar nuestra vida de una nueva forma. Y quiero traer como ejemplo la vida de este rey llamado Ezequías. Ezequías, que gobernó la parte del sur de Israel, conocido como el reino de Judá. Lo gobernó ahí por 29 años, como acabamos de leer. Pero este rey Ezequías hizo algunas cosas muy especiales. El papá de Ezequías, llamado Acaz, fue un hombre que no hizo lo recto delante de Dios, permitió la idolatría, no solamente en su vida personal, familiar, sino de todo el pueblo. Había muchas cosas que ellos empezaron a hacer. Pero Ezequías no fue así como su padre, sino él caminó en rectitud delante de Dios. Dios lo bendijo. Y el pueblo no imaginaba lo que iba a ocurrir en ese tiempo de la historia al reino de Judá. Habían cosas nuevas que iban a venir a partir de este inicio, cuando este rey entonces tomó el lugar. Pero yo deseo llamar su atención a un detalle que la palabra menciona en el versículo 4 que acabamos de leer. Dios siempre buscó que su pueblo se guardara al entrar a la tierra de Canaán, que se guardara de los que estaban a su alrededor. Una de las razones por las cuales él deseaba que todos los pueblos que vivían ahí fueran destruidos, una de las razones era para que el pueblo de Israel no se contaminara con lo que había alrededor. El versículo 4 dice que este hombre quitó los lugares altos, o sea, lugares de adoración, de idolatría, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Acera era una diosa en ese tiempo muy común entre los pueblos donde Dios entró al pueblo de Israel. Pero deseo hacer hincapié en lo que sigue.
hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Había algo que hizo Moisés que se convirtió en ellos en un ídolo. Llama mucho la atención que Ezequías tuvo el valor para destruir también esta imagen. Por lo tanto, hermanos, deseo que vamos a la palabra y veamos qué era esta serpiente de bronce que había hecho Moisés, que Ezequías, o en el tiempo de Ezequías, fue destruido. Deseo que vayamos al libro de Números. Ahí la palabra nos da el relato de lo que ocurrió en el capítulo 21 de Números. Dice la palabra del versículo 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En ese tiempo, mientras Moisés caminaba al pueblo hacia la tierra prometida, la palabra nos enseña que ellos estuvieron caminando 40 años ahí, esperando Dios que por la incredulidad que todos murieran y que únicamente una nueva generación entrara a la tierra de Canaán. Una de las cosas que ocurrió ahí por medio de la misma incredulidad del pueblo, ellos empezaron a fastidiarse de lo que Dios les daba, del camino, del desierto, de todas las situaciones adversas que estaban viviendo, y hablaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Entonces se presentaron estas serpientes que empezaron a morder al pueblo de Israel, a los distintos hombres y mujeres. Cuando ellos se arrepintieron de lo que habían hecho, Dios le dijo a Moisés: hazte entonces una imagen y levanta esa asta y pon ahí una serpiente de bronce, para que cuando ellos la vean, entonces ellos puedan ser sanados de esas mordeduras de las serpientes que los están agobiando. Entre Moisés y el rey Ezequías, quizás haya alrededor de unos 800 años. Después de Moisés vino Josué, después viene el periodo de los jueces, el último juez que es Samuel y ese profeta de Dios. Después viene los reyes, David, Saúl, David, Salomón, y continúa la historia hasta Ezequías. Quizás había un aproximado de unos 800 años, pero el pueblo había guardado eso que Moisés había hecho hace muchísimos años atrás, pero ellos lo tenían. Vale la pena analizar la bendición que Ezequías dio al pueblo al destruir esa imagen. El pueblo no comprendió el mensaje. El pueblo, de la bendición de Dios, ellos hicieron un ídolo. Dios había enviado esto como un simbolismo de lo que iba a ocurrir más adelante. Y miren lo que el Señor Jesús dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. La palabra del Señor nos da lo que el Señor Jesús dijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Cuando el Señor Jesús da esas palabras, está enseñando el simbolismo de lo que ocurrió allá en el libro de Números. Era algo únicamente simbólico, manifestando lo que iba a ocurrir mucho más adelante con nuestro Señor Jesucristo. De igual forma, eso ejemplifica nuestra vida. La serpiente también ha sido un simbolismo de Satanás y de su obra. Todo hombre ha sido mordido por medio del pecado, pero cuando Jesucristo es levantado en una vida, los pecados son borrados y nuestra mirada está puesta en Él, y Él nos regala la salvación y la vida eterna. Pero el pueblo, mis hermanos, ellos perdieron el objetivo. Perdieron la razón por la cual Dios había levantado eso. Y de esa serpiente de bronce habían hecho una especie de amuleto. Lo andaban para arriba y para abajo. Y se manifestó claramente en el reinado de Ezequías, cuando él empezó entonces a destruir. Trayendo algunas aplicaciones o qué implicación puede tener con nuestra vida hoy en día. Una de las cosas que podemos recalcar, hermanos, Dios desea hacer algo nuevo. Pero mientras nosotros, en algunas ocasiones, tal vez como el pueblo, aún no nos hemos despojado de algunas cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra confianza. Eso nuevo que el Señor quiere traer, esa gran bendición, todavía no puede ser vista, no puede ser manifestada, no puede ser vivida. Porque estas cosas tienen que ser quebradas. En el caso del pueblo, ellos habían guardado esta serpiente por cientos de años. Pero Ezequías, que tuvo esa sensibilidad de Dios, él dijo: no puede ser. Hermanos, hay cosas buenas que Dios nos ha dado en el pasado. Dios ha usado a personas para ayudarnos en el pasado. Dios nos ha bendecido de diversas formas. Puede ser que alguno de nosotros no tenga imágenes en su casa, no tenga amuletos, pero a veces en su corazón, a veces cuando estamos en prueba, acudimos a ciertas cosas. Significa que en esas cosas confiamos. Muchas veces hay detalles a los cuales nosotros acudimos antes que a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. A veces Dios nos ha bendecido por medio de una persona en el pasado, y a veces en nuestro corazón, cuando tal vez hay escasez, ay, si simplemente me viniera a visitar Pancho. Si simplemente Dios, si simplemente aquel cliente estuviera ahorita. Eso se llama serpiente de bronce. Todavía ahí guardamos ese amuletillo en quien confiamos. Y lo llevamos. Pero Dios quiere hacer algo nuevo, mis hermanos. Eso nuevo se llama confiar en Él plenamente. Habían cosas que el pueblo no podía ver. No celebraba ni la Pascua. En el tiempo de Ezequías hubo un avivamiento hermoso en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él decidió decir: bueno, hasta aquí llegamos con estas prácticas. Y él dijo: aunque Dios haya bendecido al pueblo por medio de esta estatua, Él en ningún momento lo hizo para que nosotros lo adoráramos. No, al contrario, el pueblo no había entendido que no se trataba en sí de la estatua, sino se trataba de Dios mismo, de Jesucristo, que iba a venir años más adelante y que Él iba a dar la verdadera salvación, para que ya ninguna mordedura de la serpiente tenga poder sobre nosotros, hermanos. El pecado ya no tiene poder sobre su vida y sobre la mía. Ahora Cristo y su Espíritu Santo tienen poder sobre nuestra vida. Aleluya. Entonces, a veces hay detallitos que uno guarda, pero esos detalles obstaculizan eso nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Desea demostrar su poder, desea mostrar su gloria. Él desea bendecirnos ampliamente. Entonces, bueno, que el Señor ponga en su corazón, mi hermano, que Él nos saque a luz si hay algo en nosotros a veces en lo que confiamos. Muchas veces las esposas confían en los esposos. Muchas veces los esposos confían en las esposas.
Una vez un joven se me acercó y me dijo: hermano, yo no sé qué voy a hacer si ella me deja. Bueno, yo le dije: mira, lo mejor que puede suceder es que te deje, porque ella es tu diosa. Tú estarás mejor sin ella, le dije. Y muchas veces en el matrimonio de igual forma. Muchas veces en nuestro trabajo decimos: Señor, aquí está esta serpiente, Señor, este cliente. Uy, si se va este cliente, qué terrible, hermanos. El Señor tiene millones de clientes. Señor, y esto. Algunos se refugian en la pornografía, adultos también. Algunos se refugian en el alcohol, en los vicios. Pero les quiero decir algo: 5 minutos contemplando la gloria de Dios es suficiente para nuestra vida. Él puede satisfacer plenamente nuestra alma. La idolatría es prácticamente eso, ese juego de incredulidad. No creo en ti, Dios, sino que esto me puede ayudar más que ti. Y en esos errores había caído el pueblo, pero me llama tanto la atención cómo habían guardado una imagen por tantos años. Eso había pasado de generación a generación. Padre, hijo, nieto, bisnieto. Eso había pasado ahí. Y eso se manifestó aquí. Por lo tanto, mis hermanos, analicemos algunas cosas a la luz de Ezequías. ¿De qué tuvo que él hacer para que esto nuevo de Dios se pudiera manifestar? Dando paso a un nuevo tiempo, a un nuevo mover de Dios y a una nueva bendición de Dios. En primer lugar, de igual forma, ¿qué cosas debemos entonces hacer nosotros? Tener valor. Para Ezequías era tal vez un joven para nosotros, aunque en ese tiempo el pueblo judío ven de diferente forma la juventud. Para ellos, desde los 12 años alguien ya empieza a ser adulto, aunque todavía no totalmente maduro, pero a los 12 años ya ellos. Por eso al Señor Jesús, cuando van y lo dejaron ahí en el templo y que él empezó a hablar, eso era algo muy común. Para ellos 25 años es alguien que ya está caminando en madurez. Bueno, si hoy en día todavía hay cipotes de 35 años que están jugando en la computadora y ahí pasan, bueno, oremos por ellos, para que el Señor los haga madurar. Digo, ¿no? ¿Verdad? Pero este Ezequías en primer lugar tuvo valor. Mi hermano, requiere valor para soltar y confiar en Dios. Requiere valor. Su padre había hecho lo malo, pero él dijo: en mi caso no va a ser así. Algunos dicen: bueno, en la religión de mi padre, en la religión de mi madre voy a morir. No, en el evangelio tenemos que morir, gloria a Dios. Entonces, este hombre en primer lugar tuvo valor. Confiar en Dios, mis hermanos, requiere valor. Es como esas personas que andan en los aires y les encanta tirarse de los aviones, los paracaidistas. Pues ellos se tiran. Ellos confían que ese asunto va a salir en algún punto. Confiar en Dios es: Padre, yo me lanzo a tus promesas y en algún punto yo sé que tú vas a ser fiel. Este hombre tuvo valor. Para ver eso nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos, requiere valor. Decir: bueno, si hay algo en lo cual yo he confiado, Padre, perdóname, Señor. Y él se levantó, aunque su familia, aunque su padre haya dejado un legado de idolatría, no importa. Él dijo: bueno, hasta aquí esto llega. En segundo lugar, lo que Ezequías hizo para recibir esto nuevo de Dios, entonces él quitó todo tipo de idolatría. Esto también requiere mucha sabiduría. Dice la palabra: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Toda esta idolatría que había en ese tiempo bajo su reinado era algo que había venido por medio de los años. Acaz, su padre, había dado rienda suelta a todo tipo de ídolos, incluido la serpiente de bronce. Pero él dijo: no, vamos a servir únicamente a Dios.
yo y mi casa serviré a Jehová, dijo Josué. Entonces cuando él acciona y él quita todo tipo de idolatría, él lo hizo a un lado, incluido esta serpiente de bronce. Tal vez la palabra no lo relata, esto solamente es una imaginación. Puede ser que alguien se ha de haber levantado: ¡ay, rey! La serpiente que hizo Moisés. Siempre hay personas, cuando uno quiere dedicarse al Señor, hay personas románticas que lo quieren apartar a uno de lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Pero hermanos, si el Señor nos manda a una nueva forma, a un nuevo nivel, por usar una palabra, de confianza en Él, y Él nos dice: hijo, ya estuvo, ya hasta aquí, el confiar en estas cosas, es tiempo de avanzar. Este hombre entonces quitó todos estos ídolos que habían ahí en medio del pueblo, quitó incluido esta serpiente de bronce que había sido hecha. Y una frase que me llama mucho la atención, bueno, es una palabra. Es la palabra que él quitó los lugares altos, pero acerca de la serpiente dice que la hizo pedazos. Hermanos, así se tratan a los ídolos, hay que hacerlos pedazos. En las cosas en las cuales nosotros confiamos, Padre, arráncalo totalmente en el nombre de Jesús. Para recibir este vino nuevo es necesario los odres nuevos. En tercer lugar, ¿qué hizo este hombre? Cuando él quitó entonces su esperanza en los ídolos que el pueblo tenía, él puso su esperanza en alguien. Y el versículo 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ese es el detalle acerca de la idolatría, en las cosas en las cuales uno confía. Cuando uno confía en algo es porque uno tiene la esperanza en ese algo. Pero entonces, al quitar todo tipo de cosas que han tomado el lugar de Dios en nuestros corazones, en el caso de Ezequías, la adoración a Dios los ídolos habían venido a tomar ese lugar. Él lo quitó. Entonces, ¿en qué puso su esperanza? Puso su esperanza en Dios. Hermanos, eso es en tercer lugar lo que Dios desea para esa bendición. Eso es algo nuevo que el Señor desea manifestar a cada uno de nosotros. Es que podamos tener nuestra esperanza 100% en nuestro Dios. Él va a obrar. La misma palabra esperanza requiere o va implícito la idea de esperar. En esta generación en la cual nosotros vivimos, ¿verdad? Es una generación agitada, vamos sumamente rápido. Hay muchas cosas que son diferentes a eras pasadas. Todo va sumamente rápido y es difícil esperar. La realidad es que en el Señor tenemos que esperar. Esperar. Quisiera dar 3 consejos de la palabra que el Señor nos enseña para crecer en esperanza en el Señor. En primer lugar, ¿se recuerdan ustedes aquel versículo en Isaías donde dice: el que espera en el Señor levantará vuelo como las águilas? Hay algunos detalles acerca de las águilas. Tal vez alguno de ustedes también tenga información más directa acerca de estos animales, pero se dice que estos animales, cuando agarran vuelo, se elevan tan alto. Pero ellos no son de los animales que andan ahí papaloteando como los patos. Son animales que agarran vuelo, y una vez agarran vuelo, ellos ya no necesitan revolotear o mover sus alas. Ellos ya cuando agarran vuelo ya simplemente en las alturas, ellos vuelan, tienen una visión impresionante. Son unos animales muy hermosos. Hermanos, nosotros de igual forma, Dios no desea que andemos papaloteando en todo, no. Él desea que levantemos vuelo. ¿Y cómo se logra eso, levantar vuelo? Esperando en el Señor. Esperando en el Señor. Primer consejo: debemos apartar tiempo cada día para que nuestro alma, nuestro espíritu, no es meditación trascendental o algún tipo de meditación, sino que nuestra alma esté acallada en el Señor. Un tiempo a solas con el Señor, compartir con el Señor en esta era tan acelerada.
es tan importante que nosotros tomemos ese tiempo simplemente para escuchar al Señor, para saber lo que hay en el corazón de Dios. Porque eso es tan importante. Bueno, en segundo lugar es eso mismo, que Dios nos dé la capacidad de hacer lo que Él desea que nosotros hagamos, su voluntad y no nuestra voluntad. Y en tercer lugar, tal vez como un consejo para la idea de esperar, es decidir no hacer nada a menos que el Señor lo confirma. Y uno ahí va esperando en el Señor, y uno espera en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Cuando antes de conocer al Señor, uno tiene una vida de confiar en el hombre, confiar en nuestras capacidades, pero ahora venimos al Señor y todo se trata de confiar en Él, y es difícil esa transición. Por lo tanto, requiere esperar en el Señor, esperar en ti, oh Dios, esperar en ti. Esperar en el Señor. Mi padre únicamente me dio un consejo antes de casarme. Él es una persona callada, pero me dio uno y yo creo que fue suficiente. Samuel, a tu esposa escucha y espera. Y me ha servido mucho, hermanos. Escuchar y esperar. Hermanos, al Señor tenemos que escucharlo y esperar. Ahí Él dará, hermanos, esta nueva bendición que Él desea traer este año, y no solamente este año, siempre. Este hombre Ezequías entonces apartó todo tipo de idolatría y dijo: en Dios está nuestra esperanza. En Él está nuestra esperanza. Apartemos todo sonido de nuestra alma que nos lleve a no confiar en Dios. Y digámosle: Padre, ayúdame a confiar en ti. En cuarto lugar, Ezequías hizo algo también sumamente importante. Y es de que él guardó la palabra de Dios. En el versículo 6 dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Una vez este hombre había quitado lo que había tomado el lugar de Dios, o sea, todos estos ídolos, y puso su esperanza en Dios, tuvo valor. Entonces él dijo: ahora nos tenemos que regir por lo que Dios desea, por su voluntad, por su propósito. Por lo tanto, él decidió guardar los mandamientos de Dios. La palabra guardar en el Antiguo Testamento generalmente no solamente tiene la idea de poner ahí en algún lado, sino la palabra guardar siempre tiene la idea de conocer y poner en práctica. Entonces Ezequías tomó la decisión de conocer la voluntad de Dios por medio de sus mandamientos, que es lo que él deseaba, y ponerlos por obra, ya que su padre y tal vez algunos otros reyes antes de su padre que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero él dijo: yo debo hacer lo recto. ¿Y dónde está lo recto? Yo debo entonces conocer los mandamientos y ponerlos por obra. Esto fue lo que hizo este hombre. Y hermanos, yo los motivo para que, si ustedes desean terminar leyendo todo el capítulo 18, y el mismo relato de Ezequías en el segundo libro de Crónicas está más específico acerca de cómo Dios bendijo su reinado. Yo estoy seguro, hermanos, que todos los que estamos acá deseamos lo que dice el versículo 7: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. ¡Qué lindo! Hermanos, el Señor quiere hacer algo nuevo. Cuando nosotros decidimos entonces: Padre, perdóname, Señor, por confiar, por mi incredulidad en ti, Señor. Yo quiero poner mi confianza plena y únicamente en ti. Hermanos, la prosperidad del hombre depende 100% de la presencia de Dios. Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. La prosperidad del hombre en toda área, mis hermanos: emocional, espiritual, mental, de provisión, en toda área. No depende de sus conectes y los míos, no depende de su belleza o de la mía. No depende de cuántos grados usted ha terminado de estudiar o no. Todo esto, si nosotros vemos esto como el amuleto, ya perdimos el enfoque.
Esto es una bendición de Dios y son herramientas, pero no es eso, sino que es mi Dios Padre, Dios eterno, creador de todas las cosas, de quien a Él se deben todo. Por eso la prosperidad de todo hombre y de toda mujer depende de la presencia de Dios, de la guianza de Él. No depende de nuestros detalles. Ezequías lo comprendió entonces. Él dijo: pueblo, es tiempo. Hasta aquí llegamos con toda idolatría. Y él simplemente esperó lo que Dios iba a hacer. Por eso les decía, si ustedes pueden finalizar leyendo el segundo libro de Crónicas, el relato, Dios los bendijo de una forma tan especial. Los levitas ya no cantaban en el templo, los sacerdotes ya habían perdido el trabajo. Los sacerdotes ya se dedicaban a otras cosas porque ya la gente no venía ni al templo a sacrificar a Dios. Los levitas, los sacerdotes ya habían perdido su razón de ser. Pero dice la palabra en el libro de Crónicas que cuando Ezequías entonces empezó con toda esta revolución de Dios divina, de lo alto, una vez más los levitas llegaron al templo, el pueblo se acercaba y volvía a adorar a Dios. La tierra empezó una vez más a ser bendecida, a tal grado, dice la palabra, que cuando todos ellos traían el diezmo al templo, los levitas ya ni tenían ni lugar donde guardar todo. Les tocó hacer bodegas y más bodegas y más bodegas, porque era tanta la bendición de Dios. Y todo comienza cuando la serpiente de bronce es hecha a pedazos. Si el Señor le ha bendecido por medio de alguien en el pasado, no es esa persona, es Dios. Si el Señor le ha dado algo en el pasado, no es eso, es Dios. Hermanos, en Dios, como dice una alabanza, en Dios haremos proezas. Aleluya, como dice la palabra. Pero es necesario entonces, Dios desea bendecirnos, mis hermanos. Yo quisiera concluir con un hermoso versículo, Isaías capítulo 43, versículo 19. Si usted lo desea subrayar, apuntar ahí. Isaías capítulo 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Leámoslo una vez más. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermanos, el Señor desea bendecirnos en este año. Simplemente, dispongamos nuestro corazón. Padre, si hay alguna serpiente de bronce, Señor, en mi corazón, de cualquier índole, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, yo la voy a hacer pedazos. Y yo deseo ahora ver tu grandeza. Porque esa es la realidad, mis hermanos. Cuando uno está viendo aquí abajo, no puede ver allá arriba. Eso es lo que pasa con la idolatría. Uno pasa aquí y no puede ver la gran bendición de Dios. Por eso, hermanos, decidamos dar un alto como Ezequías. Y eso nuevo de Dios está para cada uno de nosotros este año. ¿Le parece si oramos? Padre, tú estás con nosotros, Señor. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Señor, aleluya. Llévanos a confiar en ti, Padre. Llévanos a confiar en ti como nunca antes, Señor, este año. Los milagros ocurren cuando hay una confianza plena en ti. Cuando confiamos en el hombre, Señor, recibimos únicamente gloria de los hombres. Pero Jesús dijo: yo no recibo gloria de hombres. Señor, queremos lo que viene de ti, Padre. Ezequías decidió esperar y simplemente ver lo que tú ibas a hacer. Tú reconstruiste, tú reestructuraste, Padre, la adoración a ti en el templo. El pueblo fue bendecido en todos sus quehaceres. La Pascua se volvió a celebrar. Era un avivamiento tremendo, Señor. ¿Por qué? Porque habían decidido dejar toda confianza en algo más a un lado y se enfocaron en ti. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús.
Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre de Jesús, esa labor que solamente tú puedes hacer, y es de escudriñar el corazón. Señor, si hay algún área en la cual nosotros hemos confiado, sácala a luz, Padre, simplemente para ser destruida por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, y darnos esa bendición nueva, Señor Jesús. Tomemos un tiempo, meditemos en el Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, desciende con poder, Señor, esta mañana. Aleluya. La idolatría no nos ha llevado a ningún lado, Señor. El confiar aquí, allá, no nos ha llevado a ningún lado. Aleluya. Pero tú esta mañana estás hablando a nuestro corazón, diciendo: hijo, ven a mí, confía, confía, confía. Aleluya. Soy yo, no perdamos el enfoque. Israel perdió el enfoque. Ellos pusieron su mirada en la forma y no en Dios. Pongamos nuestra mirada en Dios en cada momento, Señor. Tal vez alguno de los que está acá, el Señor ha hablado a su vida. Y si usted desea repetir una oración de arrepentimiento. Porque ¿qué tenemos que hacer cuando a veces caemos en que otras cosas toman el lugar de Dios? Es decirle: Padre, perdóname por la incredulidad. En el nombre de Jesús. Usted desea repetir esta oración: Padre, en esta mañana yo reconozco que hay detalles que han tomado tu lugar. Tal vez he confiado, Padre, en alguna persona. He confiado, Señor, tal vez en mí mismo. He confiado tal vez, Señor, en mi trabajo más que en ti. Pero, Señor, confieso mi pecado de incredulidad. Y yo creo por la fe que tú llevaste en la cruz del Calvario mis pecados. Y por la fe en tu obra y en tu sangre, yo recibo el perdón de mis pecados. Ahora renuncio a todo lo que vino por medio de confiar en otras cosas, Señor. Toda la depresión, toda la ansiedad, toda rebelión, todo odio, toda escasez. Renuncio en el nombre de Jesús y decido poner mi confianza en ti. Aleluya. Oh Señor Jesús, trae esa nueva bendición, Padre. El que confía en ti no tendrá falta de ningún bien, dice tu palabra. Bendito el hombre que confía en Dios, no tendrá falta de ningún bien. Aleluya, Señor Jesús, tú has destruido y seguirás destruyendo, Padre, toda serpiente de bronce, Señor. Aleluya, gracias, Padre. Queremos confiar únicamente en ti, Señor.